Un tema que sin duda marcará un antes y un después para la vida nacional es lo relativo a la reforma judicial. Esta semana se da a conocer que en la sesión del Instituto Nacional Electoral se hacen una serie de sanciones, de multas en contra de distintos candidatos, de más de 177 candidatos, ya sea jueces, a magistrados o los candidatos a ministros que resultaron ganadores. Estas multas se dan por sobrepasar los gastos de campaña, por los gastos no reportados y sobre el uso de acordeones. Aquí me gustaría recordar un poco, y por lo cual es la importancia de este tema, que si bien en lo que corresponde a la reforma judicial ya no hay absolutamente nada que hacer, sí es correcto que este tipo de sanciones queden como testimonio de los distintos vicios e irregularidades que se han presentado a lo largo de esta reforma. También aprovecho para hacer una especie de pequeño recuento de los daños que muchos tristemente pues solo conocemos o solo nos percatamos de lo que fue la elección o lo que fue el proceso legislativo en el cual se desarrolló, pero pues nos ha faltado ver a grandes rasgos cuál fue la serie de pasos que pareciera maquiavélicamente bien planeados para que el partido en el poder, en este caso Morena, se hiciera con el poder judicial y lograra pues invadir esta esfera de poder que no, con la cual no contaba. Primeramente hay un momento clave, esto se da en 2022, que es cuando se filtra aquel audio del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, donde con senadores de Morena les compartía o les bajaba línea de cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador no tenía interés alguno en nombrar a los magistrados electorales, a los magistrados del Tribunal Federal Electoral, que estaban vacantes, que estaban faltantes por nombrar, y en los hechos, pues así se vino dando y se vino concretando esta postura presidencial. Las palabras que recuerdo se utilizaban en aquel momento es que en un mundo ideal, pues no contarían con nuevos magistrados electorales rumbo a la elección del 2024. Otro tema no menor que cambia la configuración del Instituto Nacional Electoral, pues fue la elección de los últimos consejeros, de 4 consejeros, que Morena, al verse incapacitado de lograr acuerdos con la oposición, pues deciden sacarse de la manga lo que son las insaculaciones o lo que comúnmente conocemos como la tómbola. Una tómbola donde casualmente queda electa de forma azarosa, o al menos así lo quieren hacer ver, Guadalupe Tadei como consejera presidenta del INE. Hay que recordar que Guadalupe Tadei es una persona, un personaje muy cercano a Morena desde su fundación y donde tiene bastantes familiares trabajando tanto en gobierno federal como en el gobierno local de Sonora. Y es así en este contexto, con un tribunal electoral a medias, incompleto, con un consejo electoral, con un INE, con un Instituto Nacional Electoral, con consejeros de tómbola, que se llega a la elección del 2024 y se da el primer gran paso a esta toma del Poder Judicial, que es lo que conocemos como la sobrerepresentación. Hay que recordar que en la elección del 2024 Morena obtiene un 54% de la votación. Sin embargo, el INE les otorga el 74% de las curules en el legislativo. Con este 74%, pues ya se quedaba a un paso de obtener la mayoría calificada. Un número importante, ya que esta cantidad de legisladores, 2/3 partes, les daba la posibilidad de cambiar la constitución sin la necesidad de generar consensos con los demás partidos de oposición. Y aquí, a minutos antes de la votación para la reforma al Poder Judicial, es cuando vimos uno de los momentos más tristes y vergonzosos de nuestra historia legislativa, que fue esta extorsión en vivo y directo que pudimos atestiguar de los senadores Yunes por parte del régimen y de cómo con un perdón o un supuesto o probable perdón, pues a cambio de los votos con los cuales logran apoderarse del Poder Judicial. Dada esta reforma y aprobada fast track, porque fue como se dio este proceso legislativo sumamente violentado, aparece una nueva reforma que es conocida como de supremacía constitucional.
Con esta reforma, los legisladores de Morena lo que buscaban es que la Suprema Corte no pudiera pronunciarse sobre las distintas solicitudes de inconstitucionalidad que versaban sobre la reforma al Poder Judicial. Dado esto, es que se pasa ya o se concreta esta reforma que queda firme después de una votación también bastante polémica al interior de la Suprema Corte, donde por un voto pues, no se logran pronunciar al respecto de la reforma. Ya iniciado el proceso, pues hay una serie de vicisitudes que tristemente pues, no lograron solucionarse para tener un proceso pues, mucho más aseado, mucho más limpio y mucho más certero. Ya en la jornada electoral, después de una campaña que pasaba de lo gris a lo ridículo, y me refiero de lo gris a lo ridículo porque fue una campaña que no tuvo un pulso o un acompañamiento social, pero lo que sí vimos todos pues, fueron los ya famosos acordeones donde indicaban pues, por qué personajes votar. En una elección donde solo participó de forma activa el 9%, pues salen resultados bastante sospechosos, por decirlo menos. Bastante sospechosos en el sentido que los perfiles que logran acceder a la Suprema Corte, al Tribunal de Justicia, de Disciplina y al Tribunal Electoral, pues son los perfiles afines a Morena y que venían apareciendo en los acordeones. Y es así, en este contexto, como se logra concretar el apoderamiento por parte del régimen sobre el Poder Judicial y que después de una sesión bastante álgida, de bastante controversia para la validación de la misma, donde pues 5 consejeros tuvieron la dignidad de no acompañar el proyecto y manifestarse en contra de validar dicha elección, toda vez que hay una clara influencia por parte de los acordeones y que se violó la ley pues, de forma flagrante. Pues bien, volviendo un poco al tema de esta semana, pues estas multas por los acordeones nos vienen a dejar testimonio únicamente de un proceso que viene viciado desde su origen. Un proceso que fue a todas luces una intención de controlar el poder judicial, de quitar cualquier freno que pudiera tener el gobierno central y sobre todo pues, tener garantías para mantenerse en el poder. Pues es en ese sentido que celebramos, aunque no sirva de mucho, pues que siga habiendo testimonio de lo que fue este proceso, que para bien o para mal, a mi entender para mal, implicará un antes y un después en la vida política nacional. Pues muchas gracias, espero que te haya gustado el video. Si es así, deja tu comentario, deja tu like y suscríbete. Nos vemos pronto.